Bueno, en el marco se acaba de dar a conocer el informe anual de Amnistía Internacional, que alude al continente entero, pero naturalmente haremos especial hincapié en el capítulo Uruguay, y en este contexto es que estamos recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado, Lucía Pérez Llávenó, ¿está bien dicho así? Sí, Llávenó. Llávenó, perdón, disculpas. Llávenó, la directora ejecutiva de Amnistía Uruguay, y Natalia Hernández, de la Junta Directiva de la misma organización. Lucía, buen día, bienvenida. Buen día, gracias por el espacio. Al revés, gracias a vos por aceptarlo. Natalia, buen día, bienvenida. Buen día, gracias por invitarnos. Bueno, a mí, leyendo el informe, me dio la sensación de que hay... A ver, como casi toda la vida se puede hacer hincapié en el vaso vacío o en el vaso lleno, ¿no es cierto? A mí me dio la impresión de que en muchos sentidos Uruguay hace esfuerzos por empezar a recorrer un camino que de alguna manera, a propósito de derechos humanos, se vuelva más justo, más aplicado además a normas internacionales y a niveles civilizatorios de la humanidad que ya requieren y exigen las cosas de otra mirada, y que también hay otros asuntos que lucen como históricamente débiles en nuestro país, ¿verdad? Que incluso atravesado por legítimos gobiernos de distintos partidos, como que el Uruguay sigue teniendo problemas para resolverlos. Pero en todo caso, a mí me gustaría primero que nos cuenten de qué hablamos cuando hablamos del informe, en qué contexto está hecho, para quiénes está hecho y con qué fines está hecho. Uh-huh. Bueno, el informe anual de Amnistía Internacional es como un hito en el calendario de la organización. Es un informe, como su nombre lo indica, es global, y este año, presenta apartados o capítulos regionales con el objetivo, de hacer un énfasis un poquito mayor en las características de las distintas regiones. Entonces, el capítulo ampliado de Uruguay se presenta en el marco de un informe regional de América Latina y el Caribe. Y lo que busca el informe anual de Amnistía es dar cuenta del estado de situación, es una suerte como de estado del arte de los derechos humanos en el mundo, ¿no? En qué situación está. Y bueno, en este informe nos agarra como región con un año bastante convulsionado, ¿no? 2019, para señalar algunas de las cuestiones, eventos, hitos que han caracterizado este 2019. Sin duda, la salida masiva de las ciudadanías de los diferentes países a las calles, ¿no? Con señal de protesta por diferentes asuntos, ha sido un poco el tono de la movilización de este pasado 2019, que tuvo como respuesta de los diferentes estados la represión, ¿no? Claro. Entonces hay algo que atraviesa, un hilo conductor que tiene que ver con la criminalización y la respuesta represiva a las protestas de diferente índole, ¿no? Y lo podemos ver a lo largo y a lo ancho del continente. Sobre eso me quiero detener, directora, porque me parece que en un punto, haciendo un ejercicio de mirar las cosas con cierta distancia, si a mí me cuentan que en determinada nación, que en determinada república, las personas entienden que deben salir a la calle a exigir diversas cosas, en sí mismo eso, yo en particular, no lo vivo necesariamente como algo malo, sino como algo saludable. Es decir, el público ganando las calles en un gesto democrático, republicano, de libertades vigentes, donde, con razón o sin ella, más razón o sin ella, entiende que sus derechos son afectados y salen a la calle. Por la narración de los hechos, se vuelve digno de ser observado desde la perspectiva de la debilidad de los derechos humanos, en la medida de cómo, de qué modo y con qué objetivo reaccionan los estados ante esa movilización. ¿Cuál, ¿no?, es la respuesta a esa movilización? Exacto. ¿No? De alguna forma, para entender como todo el proceso, también nuestra región es una región muy desigual, ¿no? Y las manifestaciones... La más desigual del planeta, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con esta movilización a propósito de reclamos justos de los diferentes colectivos ciudadanos que por distintas razones, ¿no?, en materia económica, política, etcétera, salen a las calles a reclamar sus derechos, ¿no?, en la medida que están siendo vulnerados. Y el problema que queremos como enfatizar tiene que ver con cuál es la respuesta pública frente a esa movilización, ¿no? Que eso es lo problemático y que de alguna forma ha sido la tónica generalizada en nuestro continente, así como otros elementos que tienen que ver con la movilidad humana, ¿verdad? La movilidad humana, los flujos migratorios, los recientes flujos migratorios que han ido modificándose y que nuestra región, por supuesto,
no está exenta a esto, y tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, donde 5 millones de venezolanos y venezolanas han salido de su país. Y bueno, esto ha encontrado... No en un ejercicio, porque también está la otra mirada, ¿verdad? No en un ejercicio libre de que yo soy hijo del planeta, por lo tanto decido... No, son 5 millones de los tuyos que se van de algún modo corridos por circunstancias, exactamente, ¿no? Sí. Claramente la movilidad humana no es un fenómeno de esta época, ¿no? Sino que, y cómo van cambiando los flujos migratorios, tiene que ver también con los diferentes contextos sociopolíticos. El caso de Venezuela tal vez es uno de los más emblemáticos en nuestra región, por supuesto que no es el único, y lo que nos preocupa también es, bueno, ¿cuál es la respuesta, una vez más, de los diferentes estados frente a la recepción de migrantes, ¿no? De personas migrantes y personas refugiadas, ¿no? Hemos tenido hace unas semanas, hemos lanzado un informe que tiene que ver con, bueno, cuál ha sido la respuesta de Perú, un país que ha recibido en un principio de puertas abiertas a ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, y que bueno, que en el último tiempo hubo un cambio, ¿no es cierto? Exactamente, ha tenido políticas restrictivas, y que esto no afecta solamente a Perú, sino que ha sido el tono, lo podemos ver también con la política de Estados Unidos, ¿no? Con respecto a la migración y demás, y otras afectaciones que tiene en países de Centroamérica. A mí me gustaría que venir aquí a Uruguay, pero a propósito de este último caso, y usándolo solo como ejemplo, ¿verdad? A ver si esto es posible. Es una cosa que a mí me obsesiona como tema. En efecto, ciudadanos de Venezuela, lamentablemente, lo que es una tragedia, una desgracia, lo que habla de debilidades que no pueden ser, que tiene que ser vista de tal modo con una mirada crítica y combativa, se ven obligados a abandonar sus tierras, ¿no? Hasta ahí está bien explicado el asunto, ¿no? Por esas mezclas a veces incluso imperceptibles de lo político, lo económico, lo cultural, lo social, las líneas no son siempre muy precisas, ¿no? Y entonces van a otras naciones, a otros países, que en general ocurre, por lo menos en nuestro continente, los países limítrofes, los que están más cerca. Y acabas de decir, bueno, el Perú tuvo una actitud en un momento y ahora está teniendo otra, de mayor restricción. Cuando hablamos de esas actitudes, brazos y corazones abiertos, o al revés, actitudes más bien negacionistas del hecho y con la intención de cerrar fronteras, es porque los estados, a través de sus gobernantes, así los deciden. Es porque de alguna manera las poblaciones del lugar empiezan a tomar actitudes que obligan a los gobernantes a actuar en una u otra dirección. ¿Cómo dialogan? ¿Cómo se dan esos vasos comunicantes entre una cosa y la otra? Bien, son fenómenos complejos, por lo cual no aparece una única respuesta como, ¿no? causa y efecto. Una cuestión interesante a señalar, que tiene que ver con las características de Amnistía como movimiento internacional independiente de cualquier gobierno o poder económico, religioso, etcétera, es que nosotros nos pronunciamos en aquellas situaciones donde hay violaciones de derechos humanos, ¿no? Ese es nuestro objetivo, independientemente de quién esté en el poder, no tenemos ningún señalamiento ni hacemos ninguna valoración sobre el sistema político en sí, sino sobre la violación eventual o efectiva de derechos humanos. Bueno, esto es lo que le ha dado también garantías respecto a lo que significa Amnistía Internacional en el planeta, ¿no? Que justamente tiene una mirada desde ese lugar. Nos deja bastante bien parados, digamos, a la hora de decir lo que decimos, ¿no? Lo que también provoca grandes fragilidades, ¿no? Porque muchas veces esas actitudes, si lo sabré desde otro rol, molesta a unos y no entusiasma a otros, y viceversa, ¿no? Entonces, a veces te sentís un poco solo, ¿no? Totalmente. Bien parados me refiero a tener la conciencia tranquila de que no están esas presiones, pero bueno, después la recepción que esa información tenga va variando. Y bueno, para volver a lo que preguntabas con respecto a la migración, o bueno, cómo se hace esa interacción, ¿no? Entre una política más de apertura en cuanto al asilo, o después que rechaza más esa línea. Se da una dinámica bien complicada que tiene que ver, por supuesto, una línea que hace la respuesta pública, es decir, cuáles son las políticas que un Estado desarrolla, ¿no? En términos de política pública para recibir personas migrantes y refugiadas.
Y por otro lado está la dimensión más de la sensibilidad o más de la solidaridad, si se quiere, o no, o la ausencia de la sociedad. También, digamos, de alguna forma hay una responsabilidad del Estado de poder desarrollar políticas públicas que apunten Qué bueno, esta gente que viene, a las que podemos resubir, a destrabar. Ojo que esto se va a volver más insegura la sociedad, te van a quitar tu laburo, ¿no? En fin, hay dos miradas que se pueden hacer, dos discursos, dos relatos, ¿no? Esa dimensión que tú mencionabas de la educación en derechos humanos, de la generación de capacidades y de miradas críticas sobre los fenómenos, hace totalmente la diferencia, y eso también responde a una línea de política pública, ¿no? Y en Uruguay, Natalia, ¿cuáles son, digamos, los ejes o los puntos más destacados según la mirada de ustedes a propósito de este último informe, en capítulo Uruguay específicamente? Bueno, el capítulo Uruguay toma temas nuevos, pero también toma temas históricos del movimiento en el que seguimos trabajando, como el tema impunidad. El tema de la situación carcelaria también es algo que hemos mencionado en los últimos informes. La situación de los migrantes, para retomar un poco lo que hablaba Lucía, de que realmente se les pueda abrir las puertas y tengan un acceso a los derechos consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos, que muchas veces no están accediendo. Las cifras de gente que no accede a la salud son realmente alarmantes. Y también hablamos de los derechos sexuales y reproductivos en el informe. Exigimos al gobierno que realmente las personas puedan acceder a la ley integral, a la ley del aborto. Acá hay un asunto que a mí en el informe me quedó como muy claro, muy negro sobre blanco, y es cómo los estados, a través de sus instituciones democráticas, poder político, etcétera, logran plasmar en normas lo que puede ser adjetivado como notorios y claros avances. Uruguay creo que es ejemplo en este sentido, ¿no? Totalmente. Sin embargo, como eso, que repito, es un avance y que no puede ser discutido, en la medida que no va acompañado de un celo riguroso de que eso se cumpla, ya sea porque necesita de presupuesto adecuado, la reglamentación pertinente, rápida, pero además ágil y funcional, eficiente, ¿no? Pero además, generar la política con la ciudadanía, de que eso es algo que de alguna manera forma parte de una mayor calidad de convivencia democrática. Sin ese costado, lo primero puede quedar muy debilitado, ¿no? Sí, en general los temas que tocamos en el informe, Uruguay tiene como avances en eso que vos decís de convenciones internacionales o de normativa local, pero que realmente falta una implementación, falta presupuesto, falta educación, para poder realmente que los derechos estén en manos de nosotros, de las personas. Ajá. Eso y sin embargo también hablaste en el comienzo de asuntos que ya lucen como más históricos, ¿no? Y el tema de impunidad, sí, es cuando hablemos, perdón que para ustedes quizás sea demasiado obvio, pero siempre pienso que la gente puede confundirse. Cuando hablamos de impunidad, hablamos de la impunidad a propósito de los crímenes cometidos por el Estado, ¿no? En el marco de políticas de terrorismo de Estado. Exacto. Realmente los casos que fueron, que todavía están sin investigar, es el 90%. Y no hemos encontrado respuesta, y realmente nosotros esperamos del Estado, por más que se han tomado iniciativas, realmente hace 30 años que estamos con esta lucha, y realmente queremos saber qué pasó, queremos exigir verdad, queremos exigir justicia, reparación y sobre todo garantías de no repetición de esta situación. A mí de estos asuntos, a ver si hay una respuesta incluso apoyada en la academia en alguna medida, que a mí me resulta fascinante en el sentido literal, ¿no? Y es, tú acabas de decir que la impunidad que está fuertemente subrayada en el Uruguay con relación a los delitos del pasado reciente perpetrados por el Estado para con sus ciudadanos, ¿no es cierto? Ese es un asunto que además Uruguay es particularmente subrayado incluso en la región. Hasta ahí muy bien, ¿no? Hay otros países que tienen grandes retrasos con relación a nosotros en otros temas, pero que en este han logrado avances más significativos. Vale. Sin embargo, en su condición de aún era comandante en jefe, ¿no? Yo tiro y ustedes podrán saber colocar
qué límites y hay que colocarlos, ¿no? El hoy senador Manini sostenía que él entendía que la justicia se había vuelto poco confiable porque tenía un ojo subjetivo y particularmente predeterminado a perseguir esos crímenes. Es obvio que son relatos muy distintos, porque si estás hablando de que la mayoría de los crímenes aún están impunes, y por otro lado está diciendo, tenemos una justicia que es celosa en una única dirección, por lo tanto injusta, porque si sos celosa en una única dirección, con relación a los crímenes de la dictadura y a los crímenes cometidos por militares en nombre representando al Estado, estamos hablando de dos relatos ya no con matices, deliberadamente contradictorios, fuertemente contradictorios. ¿Cómo se pueden atar por el rabo esas dos moscas tan distintas? Tal vez una respuesta muy significativa para nosotros fue la que parte de lo que se dijo en la audiencia pasada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fines del año pasado, que señalaba que en Uruguay hay una impunidad, y la voy a leer literal, estructural, grave e incomprensible. Un poco para... Comisión Interamericana, ¿no? Sí, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se hizo una audiencia a propósito de esta situación en Uruguay, y luego de reiteradas observaciones a nivel internacional de que a nuestra Suprema Corte de Justicia de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, ¿no? Un poco creo que eso resume la valoración que se hace con respecto a los avances o los no avances, o lo magro de los avances de Uruguay en términos de impunidad de crímenes del pasado reciente. Magros, porque algún tipo de avances ha habido, ¿no es cierto? Hubo avances. Sí. No, yo quería retomar un poco lo que decía Lucía de la Comisión Interamericana, que cuando visitaron Uruguay llamaron la atención también sobre las amenazas que hubo a defensores y defensoras de derechos humanos en nuestro país, que todavía no hubo aclaración sobre el ataque y las amenazas al Instituto Técnico Forense en la Facultad de Humanidades, después las amenazas... Sí, cuando ingresaron al local, ¿verdad? Claro, entonces un poco como reforzando esta idea de que Uruguay todavía tiene esa falla estructural que sigue avanzando, que hubo amenazas hace 4 años y todavía no hubo un esclarecimiento de esas cosas. Pero incluso a mí del informe hubo otro asunto que la verdad, con esos ojos yo no lo había mirado, y tiene que ver con la última aparición de restos humanos, las de Blair, que en el informe, corríjanme si hago yo una lectura equivocada, se sostiene que esta aparición pudo haberse concretado 10 años antes, creo que alguno más, 12 creo que dice, ahora lo tengo acá escrito, lo subrayado, en el marco de la aparición de los restos de Miranda. Sí, exactamente, estaban a pocos metros, ¿verdad? Es decir, que además, para decirlo claro, otra vez negro sobre blanco, durante 2 gobiernos del mismo partido político, ni siquiera hay por ahí un reproche que puede ser porque cambió el signo político del gobierno, porque hay otro partido, entonces hay cosas que se fortalecieron o se debilitaron, aún dentro del gobierno del Frente Amplio, ¿no? Ocurrieron esos hechos. Y eso... ¿En qué casillero hay que colocarlo? ¿Falta de voluntad política? ¿Deliberada intención de retrasar los procesos de verdad y justicia? ¿Impericia técnica y política? Es decir, gente que no dio con la talla para realizar su tarea y por lo tanto la tarea termina mal. Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué ocurre lo que ocurre, o mejor dicho, por qué no ocurren las cosas que siguen sin ocurrir en Uruguay, ¿no? Sin duda, en ese tema, así como en otros en Uruguay, hay una característica que podemos decir que marca un poco el tono de estos avances y retrocesos de nuestro país en materia de derechos humanos, que tiene que ver con la instrumentación, ¿no? de las normas, en este caso de la búsqueda de la verdad y la justicia y la reparación. Sin duda tal vez haya otros motivos que no estamos en condiciones de esgrimir, pero sí que hay condiciones, hay acuerdos internacionales que Uruguay ha suscrito, hay sentencias, ¿verdad?, de observadores internacionales que insisten sobre este tema de la no prescripción de los crímenes de lesa humanidad, y sobre todo subrayan la falta de Uruguay con respecto a este tema. O sea que eso sigue estando a nuestro debe, y por más que se hagan, tengamos avances o se den pasos hacia adelante en otros temas, en materia de derechos humanos, eso no va a ser suficiente para reparar aquellas deudas históricas. Esta es sin duda una deuda histórica. Y en este contexto, asume un nuevo gobierno, pero sin embargo,
En la última elección, en la segunda vuelta, había 2 fórmulas presidenciales y ambos candidatos a presidente dijeron, en más de una oportunidad, que estaban dispuestos a continuar con un camino de verdad, ¿verdad? Yo incluso lo señalaba, que me parecía que como nunca antes en forma tan explícita se había llegado a esa definición de votes a quien votes, en teoría al menos en el anuncio electoral, en la promesa electoral, ese tema como preocupación, como debe y que merecía entonces una política en esa dirección, iba a ocurrir. Finalmente, por todos es sabido, ganó una fórmula. ¿Y cuáles son las lecturas que de eso que eso provoca, que merece que nos pongamos en una baldosa más o menos optimista con relación a ese debe, según la mirada de ustedes? Nosotros, y para responder un poco la pregunta que hacías al inicio de qué objetivo tiene este informe o a quién está dirigido, tiene, además de esta vocación de informativa, ¿no?, de ser un pantallazo, un diagnóstico del estado de situación de los derechos humanos en el mundo, esperamos que sea un informe que también de uso para quienes toman decisiones, además de otras organizaciones y, bueno, personas que trabajen vinculadas a los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos, y esperamos que este documento tenga ese horizonte, ¿verdad? De hecho, como otros años, lo hemos enviado a las autoridades correspondientes y estamos totalmente abiertas. ¿Amnistía se reúne con los gobernantes? ¿Tiene instancias Sí, tiene instancias de conversación? ¿Son instancias que depende del, mirá que no lo sé, del ministro de turno, del presidente de turno, del secretario de turno? Bueno, depende un poco del trabajo que se esté llevando adelante en agenda, cómo estén los emergentes o la respuesta más emergente en materia de derechos humanos, pero por supuesto tenemos un calendario de reuniones a propósito de diferentes temas, de nuestras campañas, y bueno, eso también va variando año a año según, bueno, las circunstancias y las temáticas específicas. Por migración y refugio hemos tenido diferentes instancias con actores de gobierno, y lo tendremos con otras temáticas, y esperamos que este informe también pueda ser presentado también en una reunión como para dar cuenta un poco de, bueno, cuáles son nuestros puntos de vista y nuestras recomendaciones a propósito de la agenda en Uruguay. Ya les anticipo que este no será el último encuentro que en relativo poco tiempo tengamos, pero ya en el último tramo a mí me gustaría hacer referencia al tema cárceles, que luce también como un tema histórico, un debe histórico. Yo agrego avergonzante además. Y el de los migrantes, que también sobre este tema a mí me da la sensación que podríamos ubicarnos desde 2 perspectivas. Primero, que es un fenómeno relativamente nuevo para nosotros los orientales, ¿no? Corríjame, no tengan ningún problema en corregirme. En el sentido que uno cada vez más se ha acostumbrado a escuchar tonos de voz distintas, a escuchar, a ir a lugares, a probar comidas distintas, a ver a personas distintas. Y yo soy de la generación que era exactamente lo contrario, con los tíos fuera del país, con los primos fuera del país, o con los amigos planeando irse del país, y no hacer un posgrado ni una maestría, ¿no es cierto? Bien, ese es un asunto que a mí, la verdad, me regocija y me gusta como ciudadano, pero en todo caso eso es lo que menos importa, que es lo que me pasa a mí. Siento además, y me gusta, que los ciudadanos de otras naciones obtengan relativamente rápido sus documentos, que no tengan grandísimos problemas para ingresar a la República, etcétera. Eso parece lucir como una fortaleza, ¿no? En todo caso, ¿dónde estarían las debilidades de este proceso y de esta circunstancia? Bueno, la migración es un fenómeno ya mundial. Entonces, como parte de dar respuesta a ese fenómeno, en Amnistía nos planteamos una campaña Te doy la bienvenida, que lo que hicimos fue tratar de hacer incidencia en los estados para facilitar un poco el acceso, la llegada de las personas migrantes. Y en nuestro país también la hicimos y estuvimos trabajando con diferentes colectivos y también un trabajo fuerte de incidencia en el estado para poder agilitar los trámites. Pero bueno, la situación de las personas migrantes en nuestro país tiene que ver con el acceso a la vivienda, con el acceso a la salud, con el acceso al trabajo, a los documentos más rápido. Entonces, realmente necesitamos que haya políticas que sean más fuertes para dar respuesta a esta situación. Y con las cárceles, Lucía, Natalia,
el presidente de la República en su discurso ante la Asamblea General aludió al tema, habló del derecho que tienen las personas para no ser víctimas del delito, pero también habló del derecho, de la situación de quienes están en cárceles. Y el ministro Larrañaga, antes de ayer, o ayer, ahora estoy medio confundido, volvió a aludir en el encuentro con los jefes de policía de que también el asunto de las cárceles era un asunto que había que abordar. No solo de la perspectiva de quién manda en la cárcel, sino también el estado y las condiciones en que las personas privadas de su libertad están pasando, porque en todo caso si están allí es porque cometieron delito y por lo tanto es justo que estén privados de la libertad, más no es justo que estén sometidos a la indignidad humana como ocurre en muchos casos, ¿no? Sí, Uruguay ha tenido varias observaciones sobre ese tema porque las personas privadas de libertad están siendo vulneradas en sus derechos. El porcentaje de personas que luego de cumplir su pena pueden insertarse a la sociedad es muy bajo. Y lo que se ha observado es que las personas están pasando por tratos crueles e inhumanos. Entonces realmente ahí hay que tratar de dar respuesta para que las personas puedan gozar de los derechos, no, pero puedan vivir dignamente a pesar de estar privadas de libertad. Que no es poca cosa, por otra parte, ¿no? Exacto, como tú decías, o sea, no se trata aquí de hacer una valoración con respecto al ingreso o no de las personas, ¿no? a la cárcel. Exacto. Siempre y cuando haya habido un debido proceso, que eso por lo que sí velamos, sino que el señalamiento tiene que ver a las condiciones infraestructurales y también a las posibilidades de reintegración social, que se supone es un objetivo, ¿no? de nuestra sociedad, mejorar las condiciones. De hecho, Uruguay nunca tuvo antes que ahora este número de presos, de personas privadas de libertad, ¿no? Tiene una tasa de prisionización de las más altas de nuestra región, lo cual habla muchísimo de que este es un asunto crítico, ¿no? En materia de derechos humanos y sobre el que hay que seguir pensando, discutiendo, trabajando y sobre todo haciendo, ¿no? Pero ¿y cuál es la hipótesis que pueda sustentar que han pasado gobiernos del centro, de la izquierda, de la derecha, más estatistas, más liberales, con más crecimiento económico, con menos crecimiento, con mayor aparente sensibilidad social, con mayor predisposición al crecimiento económico y a la ortodoxia financiera? En fin, el abanico ha sido bastante rico en ese sentido, ¿no? Pero el problema no parece... se mantiene. O estoy equivocado, se mantiene, ¿no? Tiene que ver un poco con la respuesta, ¿no? Independientemente de los flujos de los gobiernos, también tiene que ver con un poco el tono de la respuesta. En Uruguay hay algunos ejemplos en materia de sistema carcelario, algunos ejemplos más pequeños pilotos que implementan algunas alternativas apostando justamente a la reintegración social, no solamente desde la cárcel mismo, sino también con organizaciones que trabajan, ¿no? Otras organizaciones que trabajan y proponen algunas medidas alternativas también para generar capacidades en esas personas para la reintegración social. Para terminar, algunos anuncios que se han hecho desde la esfera política por parte de los flamantes gobernantes acerca de políticas de seguridad que van a implicar mayor presencia policial, incluso con nuevos contextos legales. Algunos de ellos, por ejemplo, que la policía pueda interrogar sin la presencia de un representante legal de la persona interrogada, antes incluso de ponerlos en manos del fiscal, etcétera. El señalamiento que la policía además va a tener el derecho de pedir cédula. Esto es un poco discutible porque de hecho ya lo tiene, en fin, ¿no? Pero el anuncio, yo estoy hablando del anuncio, ese por un lado, ¿verdad? Que a veces se asocia con esta frase de difícil límite, pero aparentemente de fácil comprensión, de se acabó el recreo, etcétera. Y por otro lado, una parte de la sociedad preocupada o aparentemente preocupada por fragilización de derechos, pérdida de los mismos, que va a motivar que la salida a las calles, la protesta, en fin, asuntos que en una democracia, república de buen funcionamiento no deberían necesariamente alertar porque forman parte del conflicto natural de las repúblicas, ¿no es cierto? El conflicto, los conflictos existen y simplemente hay que dirimirlos, ¿no es cierto? Ahora, hay ciertas señales en los relatos, en los discursos que por lo menos
si alguien está atento, podría causar alarma o preocupación. ¿A ustedes les provoca alarma o preocupación? Bueno, sin duda todo el tema de la seguridad pública es un tema de agenda que preocupa, ¿no? Es un tema de preocupación social. Ha salido en las encuestas, ha estado en parte del debate, ha llevado gran parte del debate político, y no se trata de esconder que ese es un tema de preocupación. El tema es cuál es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta pública que se va a dar frente a las distintas preocupaciones o a las diferentes aristas que puede cobrar el tema de seguridad? Porque no es una entelequia, sino que se transforma en problemas más concretos. Y ahí nuestra preocupación y nuestra ocupación va a estar en poder señalar, recomendar, hacer recomendaciones en términos de que los derechos humanos sean garantizados para todas las personas. Esa va a ser esa es nuestra línea de respuesta, de trabajo, nuestra prioridad, y sobre eso vamos a avanzar y a recomendar y a contribuir en lo que podamos. Natalia, si las personas que nos escuchan u otras tienen ganas de enterarse y de leer en profundidad este informe, ¿qué deben hacer? ¿Qué pueden hacer? Bueno, el informe está disponible en nuestra página web, y aprovecho que me haces esta pregunta para contar que Amnistía Internacional es un movimiento de personas que trabajamos por la defensa y la promoción de los derechos humanos. Entonces los invitamos a que puedan acceder a nuestro trabajo, y las principales herramientas con las que trabaja Amnistía son la educación en derechos humanos, la incidencia en los estados y la investigación. Entonces en nuestra página web van a poder encontrar trabajos que hemos estado haciendo y hacer seguimiento, y poder también ser parte de la defensa de los derechos humanos. Bien. Bueno, les agradezco la visita, y lo dicho, más temprano que tarde vamos seguramente a continuar conversando sobre estos asuntos, los de carácter más nacional, que además solo pueden ser entendidos con una mirada más global, ¿no? Regional y global. Así que Lucía Pérez Chabanó, disculpa, soy Lucía, no sé qué me pasa, Chabanó, la directora ejecutiva, y a Natalia Hernández, de la Junta Directiva de Amnistía Uruguay. Bueno, gracias por el tiempo, y la seguimos más temprano que tarde. ¿Sí? Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.